Dicen que el terror funciona como un espejo oscuro, que cuando entramos en él no buscamos monstruos, sino comprender por qué existen. Y pocas sombras han sido tan largas, tan densas y tan profundamente humanas y al mismo tiempo tan monstruosas como la de Ed Gein, el granjero solitario de Wisconsin que sin pretenderlo se convirtió en el molde imaginario del asesino en serie estadounidense. En esta entrega del Expediente Zero, hoy vamos a iniciar un viaje por la historia del crimen y por la historia del cine también, por una infancia marcada por la culpa religiosa, por un aislamiento emocional absoluto y por una relación con la muerte que estremeció al mundo. Pero también es un viaje por las imágenes que Hollywood moldeó a partir de ese horror, las siluetas de Norman Bates, Leatherface y Buffalo Bill. Imágenes que ya pertenecen a nuestro inconsciente colectivo. Así que acomódate, baja las luces si te atreves, ponte cómodo, ponte cómoda, porque hoy vamos a entrar en la casa y en la mente de Ed Gein, y después en todas las películas de terror que se inspiraron en él. Así que si estáis listos, si estáis listas, dentro intro y empezamos. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en una granja en las afueras de Plainfield, un pueblo tranquilo y rural en el corazón de Wisconsin. Una comunidad pequeña, un lugar donde todos se conocían y donde el tiempo parecía haberse quedado atrapado entre los campos de maíz y los inviernos interminables. Ed fue desde el principio un niño extraño, no especialmente problemático, no agresivo, sino, podríamos decir, distinto. Era reservado, era callado y actuaba como si siempre estuviera observando desde un rincón, al margen del mundo. Su madre Augusta era una mujer de convicciones religiosas tan extremas que superarían incluso la rigidez de muchas sectas modernas. Para ella la sociedad era un pozo de perversión moral. Las mujeres, excepto ella misma, claro está, eran símbolos vivientes del pecado y del deseo humano era para ella una amenaza constante a la pureza de sus hijos. Augusta educó a Ed y a su hermano Henry en un aislamiento absoluto. Los dos chicos no podían ni tener amistades, ni por supuesto hablar con chicas, y no podían explorar el mundo más allá de la granja y de la escuela. Y mientras sucedía eso, ella les leía pasajes del Antiguo Testamento cargados de castigos, de violencia, de fuego y de la condena eterna. Él creció con una sensación continua del miedo hacia el mundo exterior y al mismo tiempo con una dependencia emocional absoluta hacia su madre. Ella era su fe, su guía, su juez y su único vínculo afectivo. Por su parte, su padre era alcohólico y emocionalmente ausente y ofrecía poco más que silencios incómodos. Cuando éste murió, Ed apenas pareció notarlo, no porque fuera cruel, sino porque su universo giraba en torno a una sola figura, Augusta, su madre. Cuando su hermano Henry murió en circunstancias extrañas, algunos creen que Ed estuvo implicado, la única relación que podía haber cuestionado la influencia de Augusta desapareció. Y en 1945, cuando Augusta, su madre, falleció, como es lógico, Ed quedó completamente solo, completamente desarmado emocionalmente, sin nadie que le dijera qué pensar o cómo actuar. Muchos asesinos comienzan con violencia, pero Ed en cambio comenzó con silencio. Cerró las habitaciones de su madre y nunca volvió a entrar en ellas. Las conservó intactas, como si ella todavía viviera allí. Y mientras tanto el resto de la casa se fue deteriorando. Basura acumulada, periódicos con los que cubría las ventanas, herramientas oxidadas, animales muertos y montañas de objetos, lo que hoy en día se conoce como síndrome de Diógenes.
La casa, por tanto, se convirtió en un mausoleo y Ed en su único habitante. Es en esta etapa de su vida cuando empezó a visitar cementerios y a desenterrar cuerpos, a llevarse partes de esos cuerpos para fabricar objetos como mesas, máscaras, cinturones, cuencos, todo hecho con piel humana. Para él, aquello era un intento de reconectar con su madre. Su mente, debilitada por décadas de adoctrinamiento, culpa y soledad, había empezado a colapsar. Ed no era un psicópata en el sentido clásico, no buscaba placer al matar, no disfrutaba con el sufrimiento ajeno, era un enfermo mental grave que intentaba rellenar un vacío emocional con elementos que nunca podrían sustituir lo que había perdido. Y el 17 de noviembre de 1957, una mujer llamada Bernice Worden desapareció. Las pistas llevaron a la granja de Ed Gein, y allí los agentes encontraron uno de los escenarios más horribles de la historia criminal estadounidense. La prensa se abalanzó sobre el caso. Los detalles eran tan grotescos que se convirtieron en titulares internacionales, pero lo que más aterrorizó al público no fueron los crímenes en sí, sino la idea de que un hombre aparentemente amable, tímido y servicial pudiera guardar ese infierno en su propia casa. Y como no podía ser de otra manera, todo lo que atrae al público le interesa a Hollywood. Y aunque a veces lo negaron, muchos creadores encontraron en Ed Gein una fuente poderosa para explorar la mente humana, el horror doméstico y la relación entre familia, sexo y muerte. Es por eso que empezaron a producirse y a rodarse películas, muchas de las cuales se convirtieron en auténticos clásicos del cine de terror, inspiradas en la figura de este asesino. Y en esta lista de películas inspiradas en la figura de Ed Gein, no podríamos empezar con otra que no fuera Psicosis, de 1960 y dirigida por el genial director Alfred Hitchcock. Y es que en 1959, solo 2 años después del descubrimiento de los crímenes de Ed Gein, el escritor Robert Bloch publicó Psycho. En realidad no era un libro sobre Gein, pero era un libro que no podría haber existido sin la figura de este asesino. El personaje de Norman Bates compartía con Ed Gein una relación obsesiva con su madre, un aislamiento emocional casi total, una vida marcada por traumas familiares y la culpa, una casa además que encerraba secretos profundos y una personalidad dividida que se derrumbaba tras la muerte de su madre. Hitchcock llevó todo eso al cine con una maestría que transformó el género. Y son míticas las escenas del asesinato de la ducha, la panorámica de la casa en lo alto de aquella colina, o la revelación final de la madre disecada. Psicosis no solo reinventó el terror, sino que estableció un arquetipo, el del hombre silencioso, aparentemente inofensivo, pero que esconde una mente trastornada y muy peligrosa. Y ese arquetipo nació en la granja de Plainfield, en Wisconsin, donde Ed Gein pasó gran parte de su vida. Otra película famosa de 1974 es La Matanza de Texas, dirigida por Tom Hopper. Y es que si Psicosis examinó la mente de Ed Gein, La Matanza de Texas examinó su casa. Tom Hopper tomó directamente del caso las máscaras hechas de piel humana, los muebles fabricados con restos de cuerpos, la atmósfera sofocante de una casa aislada en un entorno rural y el concepto de una familia disfuncional que normalizaba el horror más absoluto. El protagonista, el villano de esta película, Leatherface, es una versión extrema del uso de la piel humana, pero su esencia es auténticamente geiniana. Es un hombre con problemas cognitivos, emocionalmente dominado por su entorno familiar, que se oculta literalmente detrás de máscaras de otras personas. Hopper entendió que el verdadero miedo no estaba en la violencia explícita, sino en la estética del lugar, en los huesos colgando del techo, en los cueros curtidos de cadáveres, en los ruidos metálicos de herramientas oxidadas y en la icónica sierra mecánica. Era el infierno doméstico que podría haber sido la casa de Gein,
pero multiplicado por 10. En 1991 se estrenó una película mítica, El silencio de los corderos, dirigida por Jonathan Demme y protagonizada por Anthony Hopkins y Jodie Foster. En esta película el villano, el asesino, llamado Buffalo Bill, es una representación más sofisticada y simbólica de las obsesiones de Ed Gein. Su confección de un traje de piel femenina no es una imitación directa, sino una exploración psicológica de temas que también estaban presentes en el caso de Ed Gein, tales como la confusión de identidad, el deseo de transformarse en otro, la obsesión con la figura femenina como un ideal inaccesible y el uso del cuerpo humano como una herramienta de reconstrucción personal. Jonathan Demme no copió en su película a Gein, sino que lo reinterpretó. Hizo del terror algo personal, ritualista y casi íntimo. No fue solo físico, sino emocional. Y el resultado es uno de los asesinos más memorables de la historia del cine. Un hombre que busca convertirse en algo que siente que el mundo le niega. Y esa tragedia psicológica es profundamente geiniana. Tanto es así que en la trama de esta película, tan solo otro asesino en serie, esta vez ficticio, pero igualmente aterrador, como Aníbal Lecter, es capaz de comprender la figura de Buffalo Bill. También en 1974, cuando se estrenó La Matanza de Texas, que hemos hablado antes de ella, se estrenó una película no tan conocida, pero que tiene que ver con el universo de Ed Gein. Su título en español fue Cuerpos sin alma y estuvo codirigida por Jeff Gillen y Alan Orsby. Fue estrenada el mismo año que La Matanza de Texas, y esta película, a pesar de ser menos conocida, es una pieza clave, ya que es la primera obra que intenta retratar el caso con nombres cambiados, eso sí, pero hechos casi idénticos a los que protagonizó Ed Gein. Ezra Cobb, el alter ego de Gein en esta película, es un hombre torpe, inocente y atrapado en una devoción enfermiza hacia su madre fallecida. La película recrea episodios como la profanación de tumbas, la creación de objetos con restos humanos, la casa como santuario y al mismo tiempo como prisión, y la soledad psicológica de su protagonista. Es un intento de comprender la mente del asesino sin caer en sensacionalismos exagerados. Ya en el siglo XXI, en el año 2000 concretamente, se estrenó Ed Gein, y es quizás el retrato más sobrio de la figura de este asesino. Esta película fue dirigida por Chuck Parello, y aquí la historia se cuenta con su nombre real. La película sigue los últimos años antes de su arresto y profundiza en su relación con Augusta, su madre, a través de flashbacks. Su retrato aquí es el de un hombre frágil, casi infantil, dominado por delirios y visiones. En realidad no es una película de terror, sino es más bien un drama oscuro, lento y psicológico. Y es probablemente la obra que más intenta mostrar a Ed Gein no como un monstruo, sino como un paciente psiquiátrico que jamás recibió ayuda. Por último, cerrando esta lista, vemos en 2007 la película Ed Gein, El carnicero de Plainfield, dirigida por Michael Pfeiffer. Esta película, a diferencia de la película Ed Gein del año 2000, es una versión que se toma más libertades creativas, ya que amplifica el horror, intensifica la violencia y dramatiza los hechos. Y aunque es menos rigurosa, sigue siendo parte del legado cinematográfico directo de este personaje, de este asesino en serie. Es una versión más orientada a un público acostumbrado al gore y al terror explícito. ¿Pero por qué Ed Gein es el arquetipo del asesino moderno? La verdad es que hay asesinos mucho más violentos, más prolíficos, incluso más sádicos, pero casi ninguno ha tenido la influencia cultural de Gein, si exceptuásemos quizás a Jack el Destripador. ¿Por qué? Pues porque toca fibras que van más allá del crimen. Entre ellas la relación madre-hijo como fuerza formativa pero al mismo tiempo destructiva. También el miedo a la soledad absoluta, la idea de la casa como una prisión emocional
el cuerpo humano como un objeto simbólico y no solo físico, y sobre todo el terror doméstico, la posibilidad de que el horror esté dentro y no fuera. Gain no es solo un criminal, sino que es un arquetipo psicológico. Por eso su figura ha aparecido, explícita o no, en novelas, cómics, series, documentales y por supuesto en algunas de las películas más importantes del cine de terror. Ed Gein murió en 1984, internado en el Hospital Estatal de Mendota. Su mundo había dejado de existir mucho antes, quizás desde el mismo día en que su madre murió. Por supuesto, nunca vio las películas que inspiró, nunca supo que su nombre se convertiría en una referencia cultural universal, macabra eso sí, y no participó en la construcción de su propio mito. Solo vivió, o más bien sufrió, dentro de su propia mente torturada. Pero su aterrador legado continúa en figuras como Norman Bates, como Leatherface, como Buffalo Bill, y en cada máscara de piel, en cada casa donde la oscuridad parece viva, y en cada personaje que intenta desesperadamente convertirse en alguien que no es. Ed Gein no creó el terror moderno, pero sí que lo inspiró, al menos en parte, y su sombra sigue proyectándose sobre nuestras pantallas, recordándonos que el verdadero miedo no está en los monstruos, sino en el momento en que dejamos de entender las fronteras entre el amor, la obsesión y la locura. Espero que te haya gustado esta nueva entrega del Expediente Cero. Si es así, te invito a que le dejes un like y que lo compartas en tus redes sociales. También te invito a que si no lo has hecho ya y te apetece, te suscribas al canal. También puedes dejar tus impresiones o lo que te ha parecido esta historia en la sección de comentarios. Y por mi parte nada más. Soy Carlos Montero Rocher y te agradezco enormemente tu compañía y espero verte muy pronto para que reabramos juntos un nuevo Expediente Cero. Hasta pronto.